¿Alguna vez recibiste una llamada que cambió tu vida para siempre? Antes de descubrir qué ocurrió esa noche en la radio, te invito a suscribirte y a quedarte conmigo en esta historia que te pondrá los nervios de punta. Lo que estás por escuchar puede hacerte dudar de cada voz que llegue por un teléfono. Era un jueves de otoño en la ciudad de San Esteban, un lugar donde las luces de neón intentaban disimular las cicatrices de una crisis económica que nadie quería nombrar. Las calles olían a asfalto húmedo y a gasolina. El viento traía una mezcla de hojas secas, humo de panaderías que cerraban tarde y promesas incumplidas. El transporte público funcionaba a medias después de una huelga reciente, y la mayoría de la gente prefería llegar a casa temprano. San Esteban era de esas ciudades donde el silencio nocturno parecía esconder más secretos que la luz del día. En el piso 12 del viejo edificio de la emisora Faro Nocturno, el reloj marcaba las 11:47. El programa Voces al Límite acababa de comenzar. En un país acostumbrado a titulares de corrupción y apagones repentinos, la radio nocturna era un refugio para quienes buscaban compañía. Camioneros en ruta, enfermeras de turno, vigilantes que mataban el tiempo con una voz conocida, estudiantes insomnes que encontraban en la radio un latido constante. Gabriel Ávila, 38 años, era el anfitrión. Su tono grave y sereno lo había convertido en un amigo invisible para miles de oyentes. Pero detrás de esa voz perfecta, la vida de Gabriel estaba llena de silencios. Un divorcio reciente, una hija de 10 años a la que apenas veía y una sensación persistente de estar fallando en todo menos en hablar al micrófono. Cada noche, cuando apagaba las luces del estudio, el eco de su propia voz le recordaba que su vida personal se desmoronaba mientras él entretenía a desconocidos. Esa noche, la cabina estaba casi vacía. La productora principal, Clara, se recuperaba de una neumonía. En su lugar estaba Elena Robles, una joven pasante de periodismo que no ocultaba su admiración por Gabriel y que soñaba con tener su propio programa algún día. Elena llevaba un cuaderno repleto de notas y un entusiasmo que contrastaba con el cansancio de Gabriel. Sobre la mesa, 2 tazas de café se enfriaban lentamente. Desde la ventana, se veía la ciudad extendida como un tablero de luces parpadeantes, con una luna apenas visible tras las nubes. El reloj avanzó hasta las 11:59. El teléfono de la cabina sonó con un timbre metálico, cortando de golpe la calma. Gabriel presionó el botón. «Buenas noches, estás al aire en Faro Nocturno», dijo con su habitual calidez. Silencio. «¿Hola?», insistió. Entonces una voz masculina, grave, casi un susurro. «Escuche con atención. No queda mucho tiempo». Gabriel arqueó las cejas. «¿Quién habla?». «Eso no importa. Dentro de exactamente 22 minutos, una fuga de gas provocará una explosión en el edificio de la calle Mármol 47. Habrá muertos, niños, ancianos. Usted puede evitarlo». El corazón de Gabriel dio un salto. Pensó en una broma. «Si esto es una travesura, le advierto que…». «No es un juego», interrumpió la voz. «Le daré un detalle que nadie más sabe. La primera víctima se llama Luz María Herrera. Vive en el 4º piso. La reconocerán por el pañuelo rojo que siempre lleva en la cabeza». Y la llamada se cortó. Gabriel permaneció con el auricular en la mano. El zumbido de los equipos se volvió ensordecedor. La ciudad, al otro lado del vidrio, seguía latiendo. Bocinas, motores, una sirena lejana. ¿Una broma macabra? Marcó la dirección mentalmente. La calle Mármol estaba a apenas 10 cuadras. Recordó que ese edificio antiguo tenía reportes de fugas de gas. Lo había leído en un informe de hace meses. La coincidencia le hizo tragar saliva. Elena lo observaba. «Te pusiste blanco. ¿Qué pasó?». Gabriel relató lo sucedido.
Ella frunció el ceño. Podría ser real. Hay fugas de gas todo el tiempo. ¿Qué pierdes con avisar? El dilema lo atravesaba. Si alertaba y era falso, se reirían de él. Su programa perdería credibilidad, y con la emisora en crisis, quizás sería el golpe final. Si callaba y era cierto, la culpa lo acompañaría para siempre. Por un momento pensó en su hija dormida en casa de su exesposa. La idea de que una advertencia ignorada costara vidas le pesaba en el pecho. El reloj marcaba las 12:02. 20 minutos. El teléfono volvió a sonar a las 12:07. Dígame quién es, exigió Gabriel. Quedan 15 minutos, dijo la misma voz, ahora más urgente. Un hombre en el tercer piso, Arturo Medina, duerme profundamente. Morirá si no evacúan. ¿Cómo sabe todo esto? Preguntó Gabriel. Eso no importa. Solo actúe. El destino de todos está en sus manos. Clic. Elena, con el ceño fruncido, tomó la iniciativa. Hay que llamar a emergencias. Ya. Gabriel asintió, aún dudando. Marcó a los bomberos. La operadora escuchó con paciencia, pero su tono revelaba escepticismo. ¿Una llamada anónima a una emisora? Necesitamos pruebas. Solo envíen una patrulla, rogó Gabriel. Tras insistir, la operadora prometió revisar la dirección. Mientras hablaba, Gabriel sintió que el aire en la cabina se volvía más denso, como si el estudio compartiera la urgencia de la llamada. El reloj marcaba las 12:12. La línea volvió a sonar. Gabriel contestó con las manos sudorosas. ¿Quién demonios es usted? Un silencio largo. Luego la voz, quebrada. Hace 10 años nadie me escuchó. Mi esposa y mi hijo murieron en un incendio por una fuga de gas. Avisé a las autoridades, pero dijeron que era una falsa alarma. Esta noche no dejaré que se repita. Un escalofrío recorrió la cabina. ¿Por qué me llama a mí? Preguntó Gabriel. Porque su voz llega a quienes importan, y porque usted sabe lo que es que nadie le crea. Gabriel sintió un golpe en el estómago. Pocos conocían la historia de su hermano menor. Un accidente de tráfico que él había intentado prevenir con una advertencia que nadie tomó en serio. Ese recuerdo, guardado como una herida secreta, se abría de nuevo. Por un momento, el estudio desapareció y solo quedó la imagen de aquel día, el teléfono en su mano, la policía diciéndole que no era para tanto. Y, horas después, la noticia del choque. La llamada se cortó. 12:16. Gabriel y Elena se miraron en silencio, la tensión casi insoportable. Tomó el micrófono. Atención. Si alguien nos escucha cerca de la calle Mármol 47, evacúen de inmediato. Puede haber una fuga de gas. Repito. Mármol 47. Salgan ya. La transmisión se volvió súbitamente frenética. Oyentes comenzaron a llamar para preguntar si era una broma. Otros aseguraban vivir cerca y prometieron avisar a vecinos. Un camionero informó que estaba a pocas cuadras y que haría sonar la bocina para alertar. Una mujer llorando contó que su madre vivía allí y salió corriendo a buscarla. La policía, alertada por el aviso público, confirmó que enviaba unidades. Cada segundo era una eternidad. 12:20. 12:21. Gabriel podía sentir el pulso en las sienes. Elena mantenía la mirada fija en el reloj, como si pudiera detenerlo. El silencio del estudio se llenó de respiraciones cortas, de ese zumbido eléctrico que parece amplificar el miedo. A las 12:23, un estruendo profundo sacudió la noche. Las ventanas del estudio vibraron. Una luz anaranjada iluminó el horizonte. Elena dejó caer la taza de café, que se hizo añicos en el piso. Gabriel contuvo el aliento, el corazón a punto de romperse. Desde la calle llegaba el eco de gritos, sirenas que se multiplicaban, el rugido de un desastre inevitable. El teléfono sonó por última vez. Se salvaron muchos, dijo la voz, serena pero cargada de dolor. Pero no todos.
Una pausa, casi un suspiro. Gracias por creer. Al final. Y la línea quedó muda. La noticia se propagó de inmediato. Los bomberos lograron evacuar a la mayoría de los residentes gracias a llamadas de vecinos que escucharon la transmisión. Aún así, 2 personas murieron. Un anciano que no pudo salir a tiempo y una mujer que regresó a buscar a su gato. Gabriel y Elena pasaron el resto de la noche respondiendo llamadas, algunos agradeciendo, otros buscando culpables. La policía no encontró registro alguno de la misteriosa llamada, ningún número de origen, ningún rastro en las líneas internas de la emisora. Ni siquiera el operador de telecomunicaciones pudo explicar cómo había llegado la señal. Días después, Gabriel recibió un sobre sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con tinta azul. A veces, la única prueba de la verdad es la voz que decide escucharla. No había firma, ni huellas. Elena, que había jurado convertirse en periodista de investigación, revisó durante semanas las cámaras de seguridad de la emisora, las líneas de teléfono, cualquier pista. Nada. Gabriel continuó con el programa, pero ya no sentía orgullo, sino un peso distinto. Cada noche, al abrir el micrófono, recordaba que sus palabras podían ser la frontera entre la vida y la muerte. Empezó a notar que los silencios de los oyentes, esos segundos antes de cada llamada, tenían un eco diferente, como si detrás de cada voz pudiera esconderse alguien que supiera más de lo que decía. Y en lo profundo de su mente, una pregunta persistía. ¿Fue real aquel hombre? ¿Un fantasma? ¿O simplemente alguien que necesitaba ser escuchado una vez en su vida? Quizá nunca lo sepa. Quizá todos somos, alguna vez, esa voz que suplica ser tomada en serio. ¿Y tú, que llegaste hasta aquí, si una llamada así llegara a tu teléfono, avisarías al mundo aunque nadie te creyera?